Dice el verso 1. Y dice que vio una gran cantidad de huesos secos. Y secos en gran manera. Dios lleva a Ezequiel a este valle y yo me pregunto, ¿por qué Dios nos lleva a valles de huesos secos? Muchas veces Dios te va a llevar a valles de huesos secos para que tú entiendas la condición en la cual tú estás. Dios te va a poner en crisis y en situaciones no muy agradables para que tú, hasta cierta forma, analices tu condición espiritual y digas, espérate. Ahora yo estoy entendiendo lo que Dios me quiere enseñar aquí. La ciencia, entre la ciencia hay una rama que se llama la antropología forense. De hecho, yo traje aquí, a mí me gusta, se lo digo, yo soy muy visual. Yo traje aquí un montón de huesos. Los de pollo. No son de pollo. Los de pollo los deja ahí. No me metí en un cementerio. La ciencia le gusta estudiar los huesos. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, Sheila y yo mirábamos un programa que se llamaba Bones. ¿Alguien lo vio? Bones. Sí. Me encantaba. Sheila me introdujo a ese programa y yo no me lo perdía, Bones. Y a mí me resultaba muy interesante y casi increíble cuando yo miraba este programa que la doctora Brennan era que se llamaba, la doctora Brennan, miraba un esqueleto y cuando miraba un esqueleto ella podía desde lejos saber si era hombre o era mujer. Ella podía, después de analizarlo de una forma exhaustiva, podía saber por qué esa persona murió. Los huesos tienen historias. Si esto fuese un hueso de verdad, no hay una cosa que yo me podría despegar de la cabeza de pensar que hoy es un hueso, pero en algún momento esto fue un ser humano. En algún momento esto tuvo vida. En algún momento esto creció, corrió, pero hoy es un hueso. Y cuando yo analizo los huesos que presenta el libro de Ezequiel y estudio mi Biblia, yo me tengo que hacer un stop y decir, algo Dios quiere presentarle a su iglesia con esto. Dios quiere que tú te hagas un stop y te hagas un autoanálisis espiritual. Y tú te digas, ¿cómo es que yo llegué al lugar donde estoy? Y cuando tú te haces un stop y tú te haces un análisis autopersonal, hay una primera cosa a la cual tú tienes que llegar. Escuchen esto porque esto es muy importante. Lo primero es que tú tienes que admitir en la condición en la cual tú estás. Si tú vienes a este lugar, escúchame esto y te lo voy a hacer sincero, el último sábado del mes, el último sábado del año. Si tú vienes a este lugar y tú no sientes que ha surgido ningún cambio en ti, tienes que autoevaluarte. Si tú vienes aquí y tú no sientes que hay una necesidad, que tú tienes que admitir que eres un pecador y que en tu vida estás en una situación de huesos secos, estamos perdiendo el tiempo. Lo primero es admitir nuestra condición. De hecho, programas hoy día, hasta que tú no admites la situación en la cual tú te encuentras, no vas para parte. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, lo primero que tú tienes que admitir es que eres un alcohólico. Después que tú admites tu condición, entonces podemos trabajar tu condición. Pero primero hay que admitirlo. Verso 3. Me preguntó, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Mire, yo para ser sincero, a mí me encanta mi Biblia porque cuando Dios hace preguntas,
preguntas en la Biblia, con alguna razón las hace. Miren, a Dios le encanta hacer preguntas. Y muchas de las preguntas tienen algo envuelto. ¿Sabía Dios en la contestación de esa pregunta? Sí. ¿Sabía Dios? Sí. Dios sabía la respuesta a esa pregunta. Dios quería asegurarse que el profeta estaba listo para experimentar algo asombroso en el nombre de Dios. ¿Entienden por dónde voy? En otras palabras, Dios quería que Ezequiel estuviera listo para ver un milagro. Dios le dice a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos? Imagínate la incógnita ante esa pregunta. ¿Alguien aquí ha experimentado incógnita? ¿Qué va a pasar? Sí. Miren, hay un youtuber dominicano muy gracioso, que él le gusta decir una palabra que dice como, ¿cómo es que dice? Él te presenta algo y dice, sigan viendo, y hace algo y dice, sigan viendo. Y yo me imagino que cuando Dios le dice a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Es porque primero que nada él sabe lo que va a hacer, pero la pregunta es, ¿tú estás listo para recibir? ¿Quién aquí vio novela? Yo. Ahora nadie vio novela. Yo. Ok, ¿quién ve Netflix? ¿Quién ve Netflix? No. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. El que ve una serie de Netflix y ve una novela, el concepto es literalmente el mismo. Miren, el que vio Marimar, María Mercedes, María la del Barrio, saben lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahí nadie dice amén, ¿ah? Y a mucha honra. A mucha honra. Vamos, no me haga. No se No había algo más interesante cuando uno miraba una de estas. Yo lo voy a admitir, yo miraba a mi Marimar. Y era un viernes a las 4 de la tarde viendo la novela y llegaban las 4:58 y ¡pum! Se acababa en el momento más culminante de la novela. Y decía, el próximo lunes en Telemundo a las 5 centro, no te pierdas, ¿qué pasará entre Fernando y Marimar? Y tú te quedabas con esa incógnita. Sí. Y tú decías, ¿qué pasará? Y tú hablabas con tu tía, con tu hermana, con la vecina. ¿Qué tú crees que pasó? Para mí esto es lo que está pasando aquí. Discúlpame que utilizo algo con algo tan lindo. Pero Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿qué tú crees que puedan pasar? ¿Tú crees que pueden vivir? Estoy grabando. Y déjame explicarte una cosa. Estoy grabando. Muchos cristianos hoy día no entienden lo que son los maravillosos milagros de Dios porque no están preparados para recibirlos. Vuelvo y te lo repito. Hay gente que hoy día no reciben bendiciones por la única y exclusiva razón de que no están preparados para recibirlas. El hermano de White en una visión fue llevada al cielo y había un edificio grandísimo. Y ella preguntó, ¿y qué es este edificio? Y el ángel le contestó a ella, esas son bendiciones que nunca reclamaron los hijos de Dios. Dios desea que tú estés preparado en el 2025 para recibir milagros en tu vida. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Porque no es simplemente decir, estoy preparado. ¿Estás trabajando para ello? La pregunta es muy interesante. Y el profeta, analízate esto, porque a mí me encanta cuando estudio mi Biblia, analizar todas las vertientes. Le pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? El profeta no dice que no. Porque si dice que no, entonces sería claro de que le faltaba fe. El profeta no dice tal vez. Porque si dice tal vez, en la respuesta de tal vez, mostraría cierta inseguridad. El profeta no dice que sí. Ante la pregunta, el profeta no dice que sí. Porque el profeta no había experimentado tal milagro.
Así que el profeta, de una forma increíble y sabia, dice, ¿qué dice el versículo? Señor, ¿qué dice? Tú lo sabes. Tú lo sabes. El profeta vence la tentación de querer responder a como nosotros nos gusta responder. El profeta vence la tentación de creer que no lo sabemos todo. Y dice, Señor, si van a vivir o no van a vivir, eso solamente tú lo sabes. Y yo quisiera que tú entendieras ese concepto en esta mañana. A lo que ha de pasar en tu vida, solamente Dios lo sabe. Hay muchas personas que tú, en tu ingenuidad, te le vas a acercar a presentarle la situación por la que estás pasando. Y esa persona, en su sabiduría, oye, mira lo que digo bien, en su sabiduría, te van a dar un diagnóstico a tu situación. Pero el diagnóstico no es lo que esa persona te diga. El diagnóstico solamente lo sabe Dios. ¿Me entiendes por dónde quiero llevarte? Amén. No te lleves, miren, yo he sabido de gente que va donde el médico le da un diagnóstico, la persona se arrodilla, Dios le contesta las oraciones y el diagnóstico es completamente diferente a lo que dicen los papeles. Es sumamente importante que tú dejes las cosas en las manos de Dios. Amén. Y que ante las situaciones que lleguen a tu vida, es que me hace pensar en la historia que les comenté en una ocasión cuando estábamos en Támara, de unos jóvenes imprudentes hasta cierta forma, que se querían burlarse de un viejito que iba pasando, de un hombre sabio que iba pasando por el barrio. Y dijeron, lo vamos a hacer caer en ridículo. Lo vamos a hacer caer en ridículo. Vamos a agarrar este pajarito. Vamos a agarrar este pajarito y esto es sencillo. Le vamos a preguntar, lo vamos a poner detrás de nosotros y le vamos a preguntar si el pajarito está vivo o el pajarito está muerto. Y esto es sencillo. Cuando él diga que el pajarito está vivo, le abrimos la mano y el pajarito se va a ir volando. Pero si él dice que el pajarito está muerto, le vamos a apretar el cuellito y se va a morir. Y así venía pasando el viejito. Agarraron el pajarito y le dijeron, señor sabio, queremos que usted nos ayude. Usted dice que usted es muy sabio. Usted dice que usted es muy inteligente. Queremos ver si en realidad usted lo es. Díganme, jóvenes, ¿qué les puedo ayudar? Así como hablan los viejitos. Nosotros tenemos un pajarito aquí. Y nosotros queremos en su inmensa sabiduría que usted nos diga si el pajarito está vivo o el pajarito está muerto. A lo que el Señor automáticamente le dijo, si el pajarito está vivo o está muerto, solamente tú lo sabes, en tus manos está. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe la situación por la que tú estás pasando. Y tu diagnóstico, como te mencioné anteriormente, puede ser lo que la ciencia dice. Pero esa no es la última palabra. La última palabra la tiene Cristo Jesús. Yo quiero que lo entiendas claro. La última palabra la tiene Cristo Jesús y solamente Dios sabe. Tu caso es muy diferente a los demás casos. Sigo el tema porque en verdad, mi hermano, yo me emociono. El verso 4 para mí me impresiona mucho porque en el verso 4 Dios le dice, profetiza a estos huesos. Y cuando en la palabra de Dios se utiliza el término profetiza, Dios no está diciéndole anúnciale o predícale a los huesos. Dios dice profetiza a estos huesos. Es una declaración de que lo que Dios está diciendo va a pasar. No es que si quizás, que si no, va a pasar. Algo va a pasar en este momento, dice el Señor. Yo necesito que tú profetices. Todo lo que el profeta ve son huesos secos. Pero lo que el profeta ve es una cosa, pero la que Dios ve es otra completamente diferente.
Y si tú te vas a tu casa y tú lees este pasaje con más calma y detalle, dice la Biblia que cuando el profeta profetizó, valga la redundancia, sobre ese valle de huesos, algo maravilloso empezó a pasar. Dice el verso 10. Profeticé cuando me había mandado y entró espíritu en ellos. Y estuvieron, ¿cómo? Sobre sus pies. En pocas palabras, la cabeza se puso al mando. El fémur se fue al otro lado. Los falanges se fueron a otro. De una forma maravillosa, el radio se puso en su lugar, la columna en otro, las vértebras en otros. Y literalmente se armó el esqueleto humano. No solamente eso, ¿qué fue pasando? Empezó carne a cubrir esos huesos. Comenzó carne, comenzaron tendones a unirse a eso, cartílagos. Y de ser, maravilloso, y de ser un valle de huesos secos, dice el versículo que se constituyeron en un ejército de hombres parados, bien formados. Oh, a mí eso me para los pelos pensar en eso. Porque yo estoy seguro que antes de que el profeta comenzara y comenzara esta visión y Dios le preguntara, no había esperanza ninguna para esos huesos. Quedan 3 días del 2024 y hay gran posibilidad de que tú digas, en mi valle lo único que hay es sequedad, no hay esperanza alguna. Pero la Biblia me dice a mí que cuando Dios profetiza sobre algo, hay restauración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto no es perdiendo el tiempo que estás aquí. Tú aquí vienes a llenarte espiritualmente de un Dios maravilloso que todavía hoy hace milagros. Amén. Todavía hoy, de una forma única y especial, Él puede convertir cosas completamente secas en vida en Cristo Jesús. Amén. Me encanta. Me encanta porque cuando ves obstáculos, Dios mira qué oportunidades. Cuando ves oscuridad, Dios ve luz. Cuando ves derrota, Dios ve victorias. Cuando ves muerte, Dios mira vida. Amén. A mí esto me llena demasiado. Estudiando mi Biblia un poquito más en cuanto a esto, dice la Biblia, entró en ellos, en el verso 10, entró en ellos el Espíritu. Wow. No hay posibilidad de que como persona que estudió teología me vaya al original. Ruach, que en el griego significa neuma. Hace unos días lo estábamos comentando en una clase de escuela sabática. Neuma. La palabra neuma, lo más cercano que nosotros tenemos en español, es el neumático. El neumático, una llanta, una goma, le decimos en Puerto Rico. Para que una llanta en verdad tenga efectividad, tiene que tener aire adentro. Para que tu vida tenga efectividad, tienes que tener el Espíritu Santo. Cuando Dios formó al hombre, que empezó a jugar con barro, y le puso las manitas, y le puso los deditos, y le puso la cinturita, y Dios dijo, ¿verdad que esto está lindo, pero esto está incompleto? Y dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Y entonces el hombre comenzó a ser un ser viviente, un alma viviente. Es lo mismo que pasó aquí. Y te decía de los neumáticos, porque a veces nosotros
llevamos una vida sin el neuma, sin el espíritu, y seguimos rodando. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de, ya sea en una bicicleta o en un vehículo, andar rodando. Sí, tú te vas a seguir rodando, pero poco a poco te vas a ir destruyendo, no vas a llegar muy lejos. Vas a querer construir sobre cosas, pero se van a ir cayendo. Porque no estás construyendo con una base esencial. No estás construyendo en realidad quien debes construir. Tienes que permitir que ese neuma, ese espíritu que le dio vida al hombre, ese espíritu que le dio vida a estos huesos, ese espíritu te llene cada día. Y como cualquier llanta que se le hace un hoyito, a nosotros se le hizo un hoyito cuando entró el pecado. Y cada día, cuando llegue el invierno, mi vehículo tiene sensores. Y me dice, la llanta izquierda, le falta aire. Yo tengo que ir rápido, echarle un poquito más. Hey, Lucas, lo apago. A veces lo ignoro. Lo apago. Y me dice, hey, no se te olvide, la presión está bajita, tienes que echarle aire. El concepto es el mismo, hermanos. Puedes querer andar por la vida sin el espíritu, sin el aire que te hace falta. Pero ¿sabes qué? Lo necesitas. Porque si no te vas a ir deteriorando, te vas a ir destruyendo. No vas a poder construir una simiente, una base. Esta es mi oración para ti en el 2025. Todavía hay esperanza. Hey, el hecho de que tú estás aquí, tú no tienes idea cómo las huestes celestiales lucharon para que en esta mañana tú estuvieses aquí. Y yo siempre lo digo, si tuviésemos unos lentes que pudiéramos ver los ángeles del bien y los ángeles del mal, la lucha que hubo esta mañana para que tú no estuvieses aquí mientras nosotros decíamos, sí, ella va para allá. Él va para allá porque yo quiero hablar de mis hijos. Ella necesita llenarse del espíritu. Tú te vuelves loco si tuvieras esos lentes. Pero amén, porque el bien venció. Yo quiero orar por ti esta mañana. Comenzamos un 2025 y las resoluciones, en el nombre de Jesús, las vamos a cumplir. Amén. Amén. Pero la más esencial es que cada día comprendas que tienes que llenarte un poquitito más de su espíritu. Un día a la vez. Yo quiero orar por ti. Si tú deseas que yo ore por ti, ponte en pie, por favor. Oh buen Dios y Padre que te moras en el cielo, Señor. Gracias, buen Padre. Yo quiero agradecerte, buen Dios, porque yo no conozco a todas las personas que están aquí, pero yo sé que hay batallas sobre Dios. Yo sé que en este momento quizás llegamos aquí solamente viendo un valle de huesos secos. Quizás frustrados, oh buen Dios. Quizás nos dimos por vencidos porque no simplemente están secos, sino secos en gran manera. Y no creemos que hay posibilidad de vida. Padre, en tus manos yo los encomiendo. Creo 100%, buen Dios, en que eres nuestro Dios, hacedor de milagros, y que de una forma maravillosa, oh buen Padre, hemos de ver tu mano obrando en ese valle de huesos secos. Veremos, oh buen Dios, de una forma maravillosa, oh buen Padre, un milagro más en nuestra vida. Amén. Señor, en este momento nosotros nos vamos a despedir de tu iglesia. Quizás en 3 días vamos a despedir este año, pero queremos
siempre permanecer en su presencia. Bendice, Señor, nuestra iglesia, por favor. Bendice nuestro pastor, bendice su familia, buen Padre. Amén, Señor. Que tu Espíritu Santo, de una forma maravillosa, buen Padre, los siga bendiciendo para que con sus enseñanzas, oh buen Dios, nosotros podamos seguir alabando y glorificándote a ti. Ayúdanos, oh buen Dios. Gracias por todo, buen Padre. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.